la distancia del canal del parto, ¿no? El canal del parto es el camino, una ruta, ¿no? Por donde va a pasar el feto cuando ocurre el trabajo de parto por parto vaginal. La flecha que estamos viendo acá en el dibujo es la curva de Carus. La curva de Carus representa, es una línea que se forma uniendo los puntos equidistantes de cada plano de la pelvis. Imaginen que han hecho un montón de planos y uniendo el punto central de esos planos sale la línea, la curva. Esa es la curva de Carus. Es el camino que tiene que recorrer el feto. En la pelvis tenemos los estrechos, superior e inferior, ya solamente para recordar algunos datos, el estrecho superior, que es el reto posterior, el transverso, el medio, están las espinas ciáticas, el punto más difícil para el feto, por eso tiene que ser la rotación interna para superar este estrecho, y finalmente el estrecho superior. A ese estrecho tiene que coincidir los diámetros de la cabeza. Una cabeza flexionada en la que ofrece el menor diámetro posible, 9.5, cabeza flexionada, sobre el pecho. Cuando la cabeza se presenta algún grado de flexión, otros diámetros van a ser imposibles que pasen por esa pelvis. Entonces, para que ocurra un parto vaginal, tenemos que tener una buena pelvis, pero también tenemos que tener una cabeza adecuada para ese camino. Por eso que hay una relación directa entre el producto, el feto, la cabeza fetal y el canal del parto. Cuando hablamos de distorsia del canal del parto, vamos a ver todas las alteraciones que pueden provocarse en este camino. En este camino no solamente hay partes óseas, también hay partes blandas, ¿no? El cuello mismo, las paredes vaginales, ¿no? La vulva, representan también son parte del canal del parto. Entonces vamos a ir repasando cómo son estas distorsias. Se habla que una pelvis adecuada, una pelvis con buenas medidas que cumpla todos los criterios de una pelvis ginecoide, no asegura un parto vaginal siempre, porque no podría tocar para esa pelvis un feto demasiado grande, una cabeza muy grande, o una cabeza que no ofrece los diámetros adecuados, como decía, cabezas deflexionadas. Del mismo modo, una pelvis pequeña, aparentemente con medidas menores a las adecuadas, menores a lo que esperamos de una pelvis ginecoide, no podemos asegurar que no permita un parto vaginal, porque pudiera salir un feto con cabeza pequeña, prematuro, una cabeza de residuo pequeña. Entonces tiene que haber una relación entre la cabeza y el tamaño de la pelvis. Y por eso es que en las primerizas siempre se debe intentar el chance vaginal. El chance vaginal es permitir la posibilidad de un parto vaginal de una paciente, ¿no? que está ocurriendo su primer trabajo de parto, ¿no? A pesar de que en mi evaluación clínica yo pudiera ver que alguna de las medidas no era adecuada, no debería de negarle la posibilidad de intentar un trabajo de parto vigilado, mientras transcurra dentro de los parámetros normales, yo simplemente observo, y hay los casos en donde es relativamente frecuente, en la guardia más un médico evalúa, entonces se estrecha, prepara la cesárea, se va, viene el otro médico, comienza a demora, comienza a dilatar, y termina avanzando y termina el parto vaginal, ¿no? Y al día siguiente viene el primer médico, ¿cómo le hicieron cesárea? Todo salió trabajo. Ocurre, ¿no? Porque eso se da en el chance vaginal. El chance vaginal es permitido, intentar, porque la evaluación es muy subjetiva, ¿no? Yo hago mi evaluación, pero me puedo equivocar. O sea, el trabajo de parto en sí, el curso de un trabajo de parto, ¿no? Es el que me va a decir si esa cabeza va para esa pelvis o no. Si el trabajo de parto se detiene, ahora vamos a ver el de proporción pélvica, ahí vamos a decir ya efectivamente esta cabeza no va a salir corta, ¿no? Pero ya por lo menos hizo un intento para evitar una cesárea, ¿no? Entonces tenemos en el canal del parto tenemos distorsiones propias de los huesos, alteraciones de la anatomía de la pelvis, pero también podemos encontrar distorsiones del canal blando, ¿no? A nivel del cuello uterino o de la vagina. Y también tenemos lo que son los tumores previos, tumoraciones que pueden presentarse en el camino, que es ese camino que tiene que recorrer el feto, y esa tumoración va a ser una obstrucción, dificulta el descenso de la cabeza y la salida del producto. En relación a los tipos de pelvis, se habla de la pelvis ginecoide, que es la pelvis ideal.
Pero hay otro tipo de pelvis que también se han descrito, la androide y la platípeloide. En general, cuando examinamos a una paciente, difícilmente la paciente que examinamos la vamos a encajar en uno de esos cuatro. Generalmente la paciente tiene algunas características, ¿no? más de una que de otra, hay una mistura, pero así son los cuerpos de las pacientes. No vamos a poder exactamente, este tiene todas características de ginecoide, este es pura platípeloide, pura antropoide, pura androide, ¿no? Entonces, existen esas clasificaciones académicas, pero en la práctica vamos a tener que reconocer cuáles son las pelvis que tienen medidas que consideramos adecuadas para intentar el parto vaginal. La pelvis ginecoide sería la idea, ¿no? Que se dice que está presente en el 50% de las mujeres, ¿no? Es una pelvis más o menos circular, ¿no? La distancia es más o menos similar entre el plantar posterior y el transverso. Las espinas ciáticas son rojas, alejadas, las paredes pélvicas no son muy cercanas, ¿no? Eso permite que la salida del ángulo subpúbico sea mayor de 90 grados y la distancia en las tuberosidades isquiáticas sea también amplia. Entonces, los tres estrechos son los adecuados, esa sería la idea. Está presente en el 50% de las pacientes, pero como decía, esto no asegura que vamos a tener un parto vaginal, de repente nos toca un feto macrosómico, una cabeza deflexionada y ese parto no avanza correctamente. El otro tipo de pelvis es la androide. Está presente en el 26% de los casos, en este caso en el pecho superior, pero la parte anterior es más angosta. Entonces la parte más amplia, el diámetro transverso, está más cerca hacia el sangro que hacia el pubis, hacia adelante. En esta forma, de corazón. La antropoide es una pelvis más ovalada. Entonces las paredes laterales están más cercanas unas con otras, las espinas ciáticas están más cercanas unas con otras, ¿no? Y el sacro es más angulado. Entonces esto está presente en el 18% de los pacientes. Entonces ya hay características que pueden dificultar ya el progreso del trabajo de parto, el descenso de la cabeza, la rotación, la extensión, ¿no? Los mecanismos de parto se pueden ver dificultados porque los huesos no son los adecuados. Y la platípeloide, que es la menos frecuente, donde acá es una pelvis más plana, ¿no? más plana hacia atrás. O sea, es muy amplia hacia los lados, pero el delantero posterior es más corto. Está presente en el 5% de las mujeres, ¿no? y va a dificultar también el trabajo del parto adecuado. Acá está el resumen de los 4 tipos de pelvis clásicas con las características propias. Y como le decía, para reconocer una pelvis, yo voy a tener que recorrer a maniobras clínicas para determinar si esta pelvis cumple los criterios de la pelvis ginecoide adecuada o no para intentar el parto de chance vaginal. Para hacer la perimetría clínica vamos a explorar todos estos puntos anatómicos y vamos a evaluar, a través de esto vamos a evaluar los 3 estrechos. Para hacer la perimetría clínica yo tengo que conocer mi mano. O sea, mi mano, cada uno de ustedes cuando examinan, tiene que ser igual el tamaño, la distancia de la mano. Si yo mido este dedo que se va, yo llega el público, cuando ingresa la vagina, este dedo se toque, ¿no? Y los otros dedos van buscando hacia los huesos del sacro. Entonces para mí, mi mano, yo mido y acá es 12.5, mi mano es 12.5. Si yo ingreso toda la mano hasta el tope, hasta el pubis, ¿no? y la punta del dedo medio va a llegar a una profundidad de 12.5, es para mí. Si yo ingreso y acá nomás no llego al fondo y 1 centímetro antes de llegar al tope, estoy llegando al promontorio, entonces yo digo que se tiene 11.5. ¿no? Y si entro mi mano y nunca llego al promontorio, tiene más de 12.5. Ustedes pueden medir su mano. Otra medida es el ancho de los dedos. El ancho de los dedos es más o menos 3 centímetros, una mano como cualquiera de nosotros, una mano adecuada, promedio. Y el ligamento sacroasiático tiene que medir por lo menos 2.5. Entonces, para la distancia del ligamento, yo calculo montando mis dedos. ¿no? Si pasa, 2.5. Si entran mis dedos, 3 centímetros o más, mínimo debe ser 2.5. Si tiene que ser un solo dedo, debe ser menos de 2.5. El puño, también mide el puño, el ancho. Para medir el diámetro isquiático, tiene que ser 8 centímetros.
Clínicamente, la paciente en la posición de dicotomía, reconozco por fuera de la vagina ya, de la nalga, reconozco las partes óseas amplias, ¿no? Y ahí pongo mi puño y tiene que tener más de 8. Si entra mi puño que mide 8 y se mueve, tiene más de 8. Si entra exacto es 8, si no entra, es menos de 8. El ángulo subpúbico, en el contado tacto, retrocedo mis dedos y a mitad de camino trato de abrir los dedos en la vagina, ¿no? De la vagina, cierro los dedos y abro. Si lo logro abrir como para que entre otro dedo, entonces el ángulo es más de 90 grados. Son maneras clínicas clásicas que nos permiten reconocer la pelvis. Entonces repasamos de nuevo. Para el costado diagonal debería ser más de 12 centímetros. Va a depender del entramado para saber si tiene 12 o más. Si tiene más de 12, normal. Eso es el costado diagonal, el derecho superior. Estamos hablando en ese caso del derecho superior, es el adecuado. Una vez que ingresé al costado diagonal, giro mi mano y con la palma hacia abajo recorro la parte posterior del sacro. La curvatura del sacro, que debería encontrar un sacro cóncavo. Si encuentro un sacro angulado, un hueso angulado, un hueso plano, ¿no? Eso ya me está diciendo que cuando intente hacer la extensión, no va a poder, porque el sacro cóncavo es el que permite la extensión al momento del extensivo. La inclinación del coxis también. Al final del sacro yo tengo que sentir que el sacro y el coxis tienen un solo eje, no solo camino, una sola curva. Si yo palpo sacro, después siento un huesito que sobresale hacia mí, el coxis puede estar disminuyendo el diámetro de salida. Las paredes pélvicas se encuentran se reconocen como no convergentes, como no muy cercanas. Cuando yo palpo una parte, la otra parte de la pared, ese es el punto más subjetivo que con la práctica y con la experiencia uno va reconociendo. Hay pacientes que no sienten las paredes que son muy estrechas. Entonces la mano justa es una y otras pelvis que son más amplias. Las paredes pélvicas no son paralelas exactamente, porque el eje de las paredes siempre son ligeramente hacia adentro y en teoría el eje de la pared pélvica se va a cruzar a nivel de las rodillas en la paciente, ¿no? Una pelvis normal. Las espinas ciáticas tienen que ser romas, va por la pared lateral de la pelvis y la espina ciática se reconoce como un leve levantamiento de la superficie ósea, ¿no? Estoy palpando estructuras óseas. Pero si ya no es algo rojo, leve, sino es una punta, un peñón grande, es una espina ciática grande, eso me va a disminuir el diámetro del pecho medio. Esto es lo que decía, el ligamento sacrociático. El ligamento sacrociático va desde el borde lateral del sacro hasta la espina ciática que está al costado. El sacro está atrás, los costados es la espina ciática y este espacio, ahí está el ligamento sacrociático, que se reconoce como un cordón duro fibroso. Debería ser más de 2.5. La amplitud del ángulo subcúbico, retroceder los dedos, cruzarlos para ver si se entregan los dedos, y el diámetro intertuberoso mayor de 8 centímetros. Entonces, clínicamente yo reconozco y voy a evaluar a la paciente. La perimetría se hace con la paciente en posición ginecológica, con la camilla en un plano paralelo al piso. Yo no puedo hacer la evaluación de la pelvis con la camilla levantada para arriba o hacia abajo. En el examen del médico tienen que tener un solo eje el brazo y la mano. Uno puede hacer el examen así y así. O sea, la mano tiene el mismo que el brazo. Y el brazo también es un plano paralelo a la camilla y al piso. Mi brazo no puede ir así ni así. Todos esos son requisitos para hacer una evaluación adecuada y poder buscar las estructuras correctamente para determinar una perimetría, ¿no? En este cuadro estamos resumiendo los mismos parámetros que hemos estado evaluando, los valores normales, como debemos encontrar en la pelvis adecuada, ideal, y qué estrecho estamos evaluando. Cada uno de estos parámetros está evaluando un estrecho. Al final estamos evaluando los 3 estrechos. ¿Cómo enviar la distosia del canal? Regresamos a lo que es la distosia del canal
pelvis no adecuadas, generalmente asociadas a pelvis pequeñas, porque las pacientes tienen una talla corta, sobre todo su estructura corporal es corta, pequeñita de la paciente, su pelvis también probablemente sea corta. Aunque tampoco no siempre ocurre eso, hay pacientes chiquititas, bajitas, que entran de una barriga, pelvis ginecoide, tiene su parto vaginal. La estructura esa no siempre, a veces nos engaña la anatomía. Por eso el chance vaginal es lo que nos va a decir. Otra alteración de las medidas de la pelvis podría ser que la paciente haya sufrido raquitismo en infancia, tumalacia, tuberculosis poliomielitis, alteraciones del crecimiento de las caderas, luxación congénita de caderas, traumatismos en la zona pélvica, parálisis, fracturas, otras deformaciones que nos van a dar alteraciones en las medidas y sobre todo lo que son las pelvis asimétricas. Las pelvis asimétricas, cuando yo para un lado veo todas las medidas normales y por el otro lado son otras medidas, porque su pelvis ha perdido la simetría, porque de repente tiene una asociación congénita de la cadera, cadera en un lado, va a sufrir una fractura, entonces esa parte de la cadera no desarrolló correctamente y hay una asimetría en las medidas. Para el diagnóstico de las distocias, tengo que hacer una buena anamnesis, preguntar si ha tenido partos anteriores, qué tal le fue, cuánto se demoró, cuánto empezaron los bebés, etc. Eso me da una buena idea. Si ha tenido un parto vaginal de 3.500, ya me puede decir que tiene una pelvis más o menos adecuada, y si el ponderado de este nuevo embarazo está calculando 2.800, probablemente sí salga, ¿no? Porque ya salió un de 3.500. La exploración física, la perimetría clínica y los rayos X, que en alguna literatura está, realmente no tiene mucho valor clínico, no se usa clínicamente, no podemos extrapolar. Mejor resultados para la medida de los huesos, de los pelvis, lo podremos obtener con la resonancia. La resonancia magnética es un procedimiento caro, costoso, que no está a la mano, entonces difícilmente voy a pedir una resonancia, pero la pelvis es mejor clínicamente, va a dar mejor resultado. La anamnesis, ¿qué enfermedad puede tener la paciente? ¿No? La parte de la talla, qué traumatismo puede haber tenido, cómo ha sido el parto anterior, si hicieron cesárea o parto instrumentado, parto vaginal, el tamaño del feto, si fue estimulado o no, etc. A la exploración física, la talla de la paciente, la perimetría, el rombo de Michelis, que está escrito esta imagen romboidal, que debería darse, no dice que esta pelvis es inadecuada. El rombo de Michelis se puede observar en algunas pacientes que no sean muy gorditas. En pacientes de tamaño promedio, hay orificios en hendiduras naturales que se reconocen, ¿no? Y se forman este rombo. Acá están los límites, es un cuadrilátero, forma de rombo, que se sitúa entre la apófisis de la quinta vértebra L5, quinta vértebra lumbar, el inicio de la línea, ¿no?, del interglúteo, y los costados de la tibia interna posterior, posterior superior. Pues ahí se forma este lumbar. Yo espero encontrar este rombo para decir que su estructura ósea es adecuada. Es lo mismo el chance vaginal, ¿no? Difícilmente antes de que ocurra el trabajo del parto yo puedo asegurar, ¿no?, que va a salir o que no va a salir, tengo que intentar el parto vaginal. El pronóstico de un trabajo de parto con distocias, alteraciones en el canal, va a depender del grado de la distocia, ¿no?, de qué estrecho esté afectado y también del tamaño del feto. Una pelvis, como decía, una pelvis pequeña, una pelvis inadecuada, aparentemente podría permitir la salida de un feto grave. Algo pequeño, ¿no? En relación al estrecho superior es el que más fácil de detectar al inicio del trabajo de parto. Cuando la cabeza no logra entrar, ¿no?, esa cabeza fuera de pelvis, eso nos dice que esa cabeza no supera el primer estrecho. Si no supera el primero, no va a poder continuar los otros. Acá se reconocen los estrechos, el estrecho superior, le doy 1, 2 o 3, de acuerdo ya a la distancia de como va usted, ¿no? Debería ser 12, el diagonal, que es 10.5 el obstétrico, pero si es menos, se va aumentando la
ciáticas, ¿no? Las características, las paredes técnicas, el ligamento sacrociático. Cuando hay alteraciones solamente del estrecho medio, la cabeza puede haber entrado, entra en el trabajo de parto. Comienza el trabajo de parto, la cabeza en los 4, en los 3, ¿no? En los 2, y cuando ya ahí se queda. En los 1 ya cerra y se queda. No logra pasar el estrecho medio, no logra superar, no logra hacer la rotación. En el estrecho inferior son las pacientes que superan los 2 primeros estrechos, llegan a trabajo de parto, rotan, pero ahí se quedan. Es las pacientes que alguna vez hemos visto llegan a nivel de dilatación, está la paciente empujando, se ve la parte de la cabeza del feto asomándose por la vulva y no baja porque el estrecho inferior es el que está deteniendo al producto. Este es lo mismo de la curva de Carlos, el camino, esto lo hemos hecho al inicio, los mecanismos de parto, ya todos recuerden, ¿no? el tratamiento, el descenso, la rotación interna, la rotación externa, son un conjunto de pasos que ocurre, que hace la cabeza fetal para superar esta curva de Carlos, y eso es lo que nos dice ya en el principio, ¿no? Si va a superar o no. Y clínicamente yo cómo reconozco entonces la distosia del canal mediante el partograma. El partograma me va a ayudar para determinar, que ya mucho en la clase seguramente, ¿no? a través de las horas cómo va la dilatación y me sale una curva. Y esa curva tiene que estar dentro de los parámetros normales. Hay señales clínicas también que me dicen, que aparecen durante el curso del trabajo de parto, me están diciendo que esa cabeza no va para esa pelvis. Los signos de disproporción, campo sucedáneo, un edema que va creciendo en el edema, en el cuero cabelludo, como producto del golpeteo de la cabeza que choca. Si yo comienzo a tirar comienza acá, en media hora se me echa la mano. Eso ocurre con la cabecita que está chocando contra los huesos de la pelvis. El cefalohematoma es se ha roto, de ese golpeteo se ha roto un vasito del periósteo de uno de los huesos. Entonces hay un hematoma que está limitado al periósteo de uno de los huesos, parietales o temporales, que tiene ya mucho más complejidad que los cálculos. A veces debe salir con la cabeza hinchadita, deformada, ya se mete abajo. Pero el hematoma no, porque el hematoma es una colección, ¿no? Y que se puede inclusive infectar, tiene que drenar, es una complicación ya moderada y que se inicia. Pero me está diciendo que esta cabeza está chocando, está flexionando con los huesos de pelvis. El cabalgamiento de suturas, recordemos que los huesos de la cabeza no están sellados, están cercanos, están por las suturas y por las fontanelas, ¿no? Terminan de cerrar el cráneo. Y cuando viene el repulsivo, eso permite que los huesos se acerquen, ¿no? Y disminuye ligeramente el diámetro de la cabeza para poder superar, ¿no? Pero si se acercan tanto que ya se montan, es el cabalgamiento, un hueso está encima del otro y el palmo, no están cercanos, sino ya están montados, ¿no? Uno encima del otro. Eso significa que la presión es máxima sobre esa cabecita, no que se queda con un churro, ¿no? Entonces, si detecto eso, tengo que parar el trabajo de parto. Es un signo de desproporción. No es proporcional la cabeza para esa pelvis, porque vamos a provocar hemorragias sangrados. El asintotismo es la pérdida de equidistancia de la sutura sagital en relación al sacro o al pubis. Lo normal es que la cabeza entre y la línea esté en la mitad, ¿no? En el bulto, la línea puede estar temporalmente hacia un lado, hacia el otro lado, mientras va descendiendo, pero más o menos equidistante. Pero si todos los tactos me dicen que la cabeza muestra un parietal más que el otro, significa que la cabeza está entrando así, no está entrando así derechísimo, está entrando así. Les ofrece otros diámetros, no va a salir. Paridades posteriores, significa que no rota, no termina de rotar, y tiene que rotar para colocar el occipital sobre el pubis y poder hacer el mecanismo de extensión al final con la salida de la cabeza. La maniobra de Euler-Achilles es cuando la paciente hacemos talco vaginal, introducimos una mano, reconocemos la cabeza y con la otra mano empujamos el fondo. Y esperamos que al empujar el fondo del uterino, la cabeza se acerque hacia el dedo que están haciendo el talco vaginal. Eso es lo normal. Si yo empujo y la cabeza
no se acerca, porque esa cabeza no está pasando por la pared de la pelvis. Manera mencionada de espinar, la paciente está acá, está acostada, entonces igual con una mano en el fondo uterino yo empujo y la otra mano sobre el pubis, yo debo sentir que la cabeza ingresa. Entonces, si empujo y la cabeza choca contra mi mano que está sobre la piedra, sobre el pubis, significa también que esa cabeza es muy grande y no está entrando a la pelvis. Todas son maniobras clínicas. Una altura más de 35 centímetros me hace escuchar por feto grande. Diámetro bipaletal, la discografía, más de 9.7, también está diciendo que la cabeza es demasiado grande si tiene que superar. Si el estrecho, la distancia es 9.5, no más 9.7, no va a pasar. Las cabezas deflexionadas, cuando ofrece otros diámetros, ya no es el 9.5, es un cosímetro neumático, sino ya son otros diámetros, entonces no va a poder continuar trabajando. Disminución de la dilatación cuando rompe la membrana. El paciente está 3, 4, 5, 6 de dilatación, la membrana se arropando y las membranas son las que están provocando la dilatación. Se rompe la membrana y la cabeza debería de bajar y tomar la posición de la membrana si continúa el trabajo de parto. Si la cabeza se rompe la membrana y la cabeza no desciende, la dilatación se va a reducir. Si estaba en 5, de repente regresa a 4. Porque la cabeza no ocupó el espacio, el nivel que está ocupando solamente la bolsa de las aguas. Los trabajos de parto disfuncionales que pasan las horas y la cabeza no desciende o no termina de dilatar, de tensión de la dilatación, son señales de desproporción y finalmente ya si sigo insistiendo vamos a provocar alteraciones en la frecuencia cardíaca del feto y insuficiencia fetal, inclusive hasta muerte intraparto. El partograma lo vamos a registrar, lo vamos a reconocer, ¿no? Desde la curva normal, el descenso, la marina y la dilatación con las horas. Esto ya lo hemos visto, lo pasamos rápidamente. La curva es diferente, la curva de la multípara y de la multípara. El descenso va a ser más rápido en multípara que en multípara, la dilatación va a ser más rápida en multípara que en infinita. Y vamos a tener alteraciones, ¿no? Como por ejemplo la fase latente prolongada, ¿no? Demora más horas para llegar recién a la fase activa, ¿no? Si acá llegaba en 8 horas, que es lo que esperamos, y llega a 4 en 8 horas desde que comenzó la dilatación, en la fase latente prolongada está pasando más de 24 horas, 22. La fase activa retrasada estaba yendo bien hasta que llegó un momento en que pasaban más horas de las adecuadas para que logre la dilatación que queríamos, que se prolongaba el trabajo de parto. El descenso, pasan más horas para que ocurra el descenso de la cabeza. La desaceleración prolongada, avanzó todo bien, pero cuando llega ya al final, cuando tiene que hacer la rotación y la extensión, se lleva mucho tiempo. La extensión de la dilatación, está avanzando hasta que comienza a ser más lento y después se estancó. Siguen pasando las horas, pero la dilatación no avanza, se estanca, ¿no? La extensión al resto del descenso. O interrupción de la dilatación, o en este caso del descenso, ¿no? Interrupción del descenso. La cabeza estaba bajando, yo esperaba que bajen en estas pocas horas, pero siguen pasando las horas y la cabeza no deja de descender. Bueno, acá están los puntos, todas las curvas. Esto lo hemos hecho en la clase seguramente de partograma. El partograma, como decía, es una herramienta muy útil que lo utilizamos para el seguimiento del trabajo de parto y nos permite reconocer el curso del trabajo de parto, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? La vigilancia del trabajo de parto. Vemos cómo los antecedentes, cómo va pulsando y mientras esté dentro de parámetros normales, el médico simplemente observa y vigila, ¿no? El trabajo de parto. No va a intervenir. Cuando ocurre una salida de los parámetros normales, lo que uno tiene que hacer es una reevaluación. Se reevalúa y en el caso vuelvo a hacer la telemetría, vuelvo a calcular el peso fetal, veo cómo están las contracciones, ¿no? Para ver si vale la pena o no intentar seguir con el intento del chance vaginal o es que ya tengo que detener ese trabajo de parto. Un trabajo de parto cuando no está bien vigilado va a ser un trauma para el paciente, va a ser una experiencia negativa. El trabajo de parto no debe ser un momento doloroso,
pacientes. Muchas de las pacientes tienen un parto muy difícil porque no les ayudaron a tener un trabajo adecuado, no les calmaron el dolor, hay analgesia de parto, hay alternativas para manejar el estrés, el dolor, la psicoprofilaxis, etc. Para el siguiente embarazo están pidiendo cesárea, ya no quieren pasar por eso, porque eso es algo traumático para ellos. Entonces hay que evitar, ¿no? Las repercusiones psicológicas sobre la madre. Siempre la paciente gestante en trabajo de parto tiene que estar bien hidratada, evitar infecciones, vigilar el feto, vigilar señales de ruptura uterina por exceso de oxitocina, exceso de contracciones, ¿no? Y tener siempre preparada ante la eventualidad por la posibilidad de una cesárea. Y lo mismo acá. ¿Qué hacemos para el manejo? ¿Qué hacemos para el manejo? Entonces, cuando ya encontramos que pudiera haber alguna disfunción, revaluamos al paciente y vemos si vale la pena intentar o no. Si vemos que la pelvis es buena, el ponderado todavía está dentro de lo normal, ¿no? Y podemos esperar a mejorar las contracciones, ¿no? Con oxitocina en 2 o 3 horas como máximo, ver si logró encaminarse el trabajo de parto, si logró volver a descender la cabeza o volver a aumentar la dilatación. Pero si no ocurre eso, simplemente tengo que realizar la cesárea. Mientras tanto, puedo hacer los preoperatorios, puedo vigilar con el feto que no esté en su intersticial agudo, que trato correctamente a la paciente, se le puede dar la analgesia de parto, ¿no? Para evitar el estrés, el dolor, que eso va en contra de las contracciones, y se evalúa y se decide en un máximo de 2 o 3 cesáreas, 2 o 3 horas. Si vemos que persisten, ya no deberíamos continuar, porque ya van a aparecer los riesgos tanto en la madre, en la uterina, o en el feto, su mente fetal, o traumas técnicos, si es que lo sacamos a la fuerza, intentando hacer lo que ya está prohibido, está proscrito, ¿no? O maniobras parecidas, vamos a tener un parto vaginal, pero con un producto voluntario, eso llamamos traumas técnicos. Vigilar los signos de proporción cefalopélica, lo que hemos mencionado, cuando llegan al expulsivo, las nulíparas no deberían pasar las 2 horas y la regulación debería ser máximo a la hora. Si ya dilatamos a las 8 de la mañana, 10 de dilatación, máximo a las 10 tendría que haber sido, pero a las 9 ya tiene que hablar. Ya pasó 1 hora, 4 horas. Ha descendido la cabeza, ¿no? Está descendiendo, ha rotado adecuadamente, está yendo adecuadamente el expulsivo o no. Y a la hora yo estoy evaluando para ver si continúa la siguiente hora de espera o de repente interrumpo, porque de repente apareció un CAP, apareció un edema del pelo, una señal que me impide continuar. En el caso de la multípara es menos tiempo. Máximo debe tener 1 hora, y generalmente los 30 minutos estamos evaluando, ¿no? Porque la multípara del parto vaginal va a ser más rápido. Aparte de las distocias del canal óseo, tenemos, como decía, las aspiraciones de las partes blandas. En la parte blanda estamos considerando el cuello uterino, la vagina y la vulva o el perineo. Son 3 niveles de partes blandas que también tienen que superar el feto en la salida del trabajo de parto. Y podemos tener malformaciones congénitas que pueden alterar, ¿no? Estas estructuras, tumoraciones, ¿no? Genitales o extragenitales, y otras lesiones como cicatrices, traumatismos, infecciones que pueden dificultar, impedir el curso del parto vaginal. En la distosia del canal de parto acá están más o menos los ejemplos, ¿no? Por ejemplo, las malformaciones congénitas. En el cuello pueden encontrar atresia, ¿no? Distopias del cuello uterino que impiden un parto adecuado. En la vagina misma, atresia, ocavitis, infecciones agudas, oculitis, bartolinitis, que pueden presentarse justo cuando la paciente está en el trabajo de parto, ¿no? Está por comenzar. Linfogranuloma venéreo, SIDA y SHC, VIH, no SIDA sino VIH, se recomienda no intentar parto vaginal para disminuir la posibilidad de contagio hacia el producto, condilomas. Esta es la clasificación más o menos de las distocias que pueden presentarse en el trabajo de parto. Tumoraciones, miomas, puede ser tumores ginecológicos del útero, del cuello, del ovario o ginecológicos, pero pélvicos, tumoraciones de la vejiga, de la pared ósea, etc. De
la distosia propia del cervix tenemos alteraciones en la dilatación, como por ejemplo pacientes que han sido sometidos a cono frío, hemos traído la porción del útero, del cuello uterino, ¿no? por presiones premalignas, va a tener un tejido cicatrizal y ese cuello cicatrizado no siempre logra distenderse adecuadamente. Entonces me va a dar un trabajo de parto disfuncional. La dilatación no avanza correctamente, puede ser la causa. Traumatismos, lesiones, desgarros del cervix por algún procedimiento, depende de hacer una histeroscopía o un parto anterior. Alteraciones liberianas, pacientes que nacen con dos cuellos, un cuello agenésico o dimórfico, etc. Por neoplasias con cáncer del cuello uterino también podría haber. Edema del cuello uterino también se puede diagnosticar como parte del traumatismo que ocurre entre la cabeza y el hueso pubis. Pólipos, acá en el dibujo estamos viendo un pólipo. Este pólipo, si está en el cuello y comienza a dilatar, va a sangrar. Este sangrado me va a dificultar reconocer si el sangrado solamente de acá o viene de adentro, la tensión de PP, y estoy pensando que es el pólipo, una placenta previa. Y el sangrado puede ser importante, ¿no? Que puede comprometer a la paciente y el trabajo de parto dura muchas horas, entonces no puedo dejar que esté sangrando, no puedo sacar el pólipo porque está en la cabecita, entonces me altera el curso del trabajo de parto, ¿no? Es una fotografía de un pólipo. Cáncer del cuello uterino. Si esta paciente es joven, se embaraza, para su expulsivo, este tejido ya no va, esta tumoración cancerosa no va a dilatar, no va a tener un progreso de dilatación, se va a desgarrar, aparte que es un tejido, si es cáncer ya hay infecciones, la persona está infectada, se complica y no vamos a intentar un parto vaginal acá, es una distrosia de las partes grandes. En la vagina también vamos a tener alteraciones, ¿no? Alteraciones congénitas, lesiones, cicatrices, infecciones. Acá, por ejemplo, estamos encontrando un tabique. Los tabiques pueden ser longitudinales o transversales. Algunos tabiques son delgaditos que los puedo cortar para permitir la salida del feto, pero otros son gruesos, fibrosos. Entonces, esto no va a permitir que la vagina se dilate, porque la vagina también tiene que dilatarse para permitir la salida del feto. En la vulva de ahí pueden encontrar alteraciones también bacterianas, infecciones, heridas. Por ejemplo, en la vulva pueden encontrar tumoraciones, ¿no? Cáncer, es raro, pero puede existir. Varices, puede encontrar un quiste bartolino, un absceso bartolino, herpes, diferentes lesiones, ¿no? De diferentes naturaleza, pero me van a impedir que tenga un trabajo de parto adecuado. Acá aparece un paquete de glucosa, no veo acá aparece una glándula bartolino, abscedada, un quiste grande. Es una fotografía de una bartolina que puede coincidir justo la bartolinitis cuando está en el trabajo de parto. Y también finalmente tenemos los tumores, tumores previos, ¿no? Que ocupan un espacio en ese canal de parto impidiendo, ¿no? Esos tumores pueden ser propios del útero, o fuera uterinos, ováricos, o de la vagina, o fuera de los órganos genitales. Miomas, en este caso un grande, cerebral, regular, o un mioma a nivel del istmo que crece, entonces la cabeza queda detrás de la tumoración, no va a poder descender porque tiene esa masa. O tumores en la pelvis, ¿no? Que dependen del ovario. Entonces, ocupa parte de la pelvis de la tumoración, pero la cabeza queda alta y nunca va a entrar en la pelvis, porque está en la otra masa. Grandes tumores del ovario, ¿no? Es el más frecuente. O tumores de vejiga, del colon, es mucho más raro, ¿no? De la parte ósea, ¿no? O muscular, ¿no? ¿Alguna pregunta? En el caso de cáncer de cervix,
Va a depender del estadio del cáncer. Si se detecta el cáncer en un estadio, todavía puede ser se puede ayudar al paciente, ¿no? Mejor y salvarla con terapia, ¿no? En este caso sí podría intentar, se podría recomendárselo como un embarazo inicial, o sea, pocas semanas y detecto cáncer, ¿no? Pero si está ya de 4 meses, 5 meses y el cáncer ya avanzó, pues ya para que mejor que salga el bebito y después proceda al tratamiento. ¿Otra pregunta? Cuando hay cáncer de cuello uterino, ahí lo indicamos para el nacimiento es necesario. Y cesáreas corporales, altas, ya no en el segmento porque está cerca de la tumoración, sino corporales. Es una indicación de cesárea corporal. ¿No hay preguntas? Ahí no queda.